Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. La oficina era como un segundo hogar para mí, un lugar donde pasaba largas horas inmerso en el trabajo. Me enorgullecía de ser dedicado y meticuloso, a menudo quedándome hasta tarde para asegurarme de que todo estuviera perfecto. El edificio solía estar tranquilo después del horario laboral, con solo unos pocos empleados dispersos terminando tareas. El conserje, un hombre de mediana edad llamado Gary, solía ser la única otra persona presente en esas horas tardías. Al principio no tenía ninguna razón para sospechar que algo estuviera mal. Gary era educado y profesional y apreciaba que la oficina siempre estuviera limpia y bien cuidada. Sin embargo, con el tiempo comencé a notar un patrón que me inquietaba. Gary parecía estar inusualmente interesado en mi horario de trabajo y en mi vida personal. A menudo hacía comentarios sobre lo tarde que me quedaba o hacía preguntas incisivas sobre los proyectos en los que trabajaba. Sus preguntas eran extrañamente específicas y sus comentarios iban más allá de la típica charla casual que se podría esperar de un conserje. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde para preparar una importante presentación, Gary hizo sus rondas habituales por la oficina. Se detuvo en mi escritorio e inició una conversación que comenzó de manera inocente, pero luego comentó sobre la hora avanzada y dijo: «Veo que estás trabajando en ese gran proyecto otra vez. Debe ser estresante». Asentí, tratando de mantener la conversación breve. «Sí, ha sido mucho trabajo, pero estoy casi terminado». Gary mantuvo su mirada sobre mí un momento más de lo necesario. «Sabes, es importante tomarse descansos. He visto lo duro que trabajas, y no puede ser bueno estar aquí tan tarde». Sus comentarios me parecieron intrusivos. No era la primera vez que hacía observaciones sobre mis hábitos de trabajo o mi vida personal. Parecía saber más de lo que debería, considerando nuestras limitadas interacciones. Lo desestimé como una peculiaridad de su personalidad, pero la sensación de incomodidad persistió. La semana siguiente, me quedé hasta tarde nuevamente para finalizar detalles de un proyecto importante. A medida que pasaban las horas, noté que las rondas habituales de Gary estaban tomando más tiempo. Parecía pasar más tiempo en mi piso, y comencé a sentirme cada vez más intranquilo. La oficina estaba vacía excepto por nosotros, y el zumbido silencioso de las luces fluorescentes solo aumentaba mi sensación de aislamiento. Alrededor de la medianoche decidí tomar un descanso y salir de mi oficina para buscar un café en la cocina. Mientras caminaba por el pasillo, noté a Gary cerca de la puerta de mi oficina, aparentemente manipulando la cerradura. Mi corazón se aceleró al verlo a través del vidrio de la puerta. Estaba claro que intentaba acceder a mi oficina, y la escena me heló la sangre. Retrocedí rápidamente y llamé a seguridad, explicando la situación con voz temblorosa. Para cuando llegó el equipo de seguridad, Gary ya se había ido, y la puerta de mi oficina estaba intacta. Sentí una mezcla de alivio y ansiedad mientras revisaban las grabaciones y cuestionaban al conserje. Gary afirmó que simplemente estaba revisando la oficina y que sus acciones habían sido un malentendido. Sin embargo, su explicación no me convenció. Al día siguiente reporté el incidente a Recursos Humanos. Les expliqué la situación y expresé mis preocupaciones sobre el comportamiento de Gary. El departamento tomó el asunto en serio y aseguró que se llevaría a cabo una investigación. Gary fue despedido poco después, y la empresa implementó controles de acceso más estrictos para evitar entradas no autorizadas a las oficinas después de horas. Aunque la situación se resolvió y Gary ya no trabajaba en la empresa, el incidente dejó una huella duradera en mí. La sensación de invasión y el conocimiento de que alguien había intentado acceder a mi oficina sin permiso me hicieron sentir profundamente intranquilo. Era evidente que el interés de Gary en mi vida personal había cruzado un límite, y sus acciones habían violado mi sentido de seguridad. El impacto del incidente fue inquietante.
Me resultaba difícil deshacerme de la sensación de estar siendo observado, y me volví hiperconsciente de mi entorno cada vez que trabajaba hasta tarde. No podía evitar mirar por encima del hombro, preocupado de que alguien más pudiera estar acechando en las sombras. El incidente había erosionado mi confianza y mi sentido de seguridad en el lugar de trabajo. En las semanas que siguieron traté de recuperar un sentido de normalidad. Me adapté a las nuevas medidas de seguridad y tomé precauciones adicionales para asegurar que mi oficina permaneciera protegida. La empresa ofreció apoyo y sesiones de asesoramiento para los empleados afectados, y asistí a estas sesiones para ayudarme a procesar mis emociones y recuperar mi confianza. A pesar de estos esfuerzos, el recuerdo de la intrusión de Gary persistió. La oficina, que alguna vez fue un espacio cómodo, se había convertido en un lugar donde me sentía vulnerable y expuesto. La confianza que tenía en el entorno laboral se había tambaleado, y permanecí vigilante, siempre consciente de la posibilidad de otra violación de mi privacidad. En última instancia, la experiencia sirvió como un recordatorio contundente de lo rápidamente que puede comprometerse el sentido de seguridad de una persona. Subrayó la importancia de mantener límites claros y garantizar que los espacios personales y profesionales permanezcan protegidos. Aunque eventualmente aprendí a manejar mi ansiedad y reconstruir mi confianza en el lugar de trabajo, el incidente quedó como un recordatorio inquietante del delicado equilibrio entre las interacciones profesionales y la privacidad personal. Historia 2. Mudarse a un nuevo apartamento se suponía que sería un nuevo comienzo, la oportunidad de escapar del ritmo agitado de mi vida anterior y disfrutar de algo de tranquilidad. El complejo de apartamentos era un edificio de mediados de siglo con carácter, paredes de ladrillo visto, grandes ventanas y un diseño acogedor que parecía perfecto para mí. Mi nuevo apartamento estaba en el segundo piso y mi único vecino era la unidad contigua, que había estado vacía desde mi llegada. Al principio todo estaba en calma. Disfrutaba de la soledad, de la paz que traía tener un espacio solo para mí. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, comencé a notar algo inquietante. Empezó con ruidos tenues, apenas perceptibles al principio. Pasos que resonaban desde la unidad vacía, susurros suaves que parecían flotar a través de las paredes y el sonido ocasional de muebles siendo movidos. Traté de ignorarlo, atribuyendo los sonidos a las peculiaridades de los edificios antiguos. Pisos que crujen, tuberías que se mueven, estructuras que se asientan. Sin embargo, a medida que los sonidos persistían, se volvían más fuertes y definidos. Me encontraba despierto en la cama por la noche, esforzándome por escuchar por encima del tic-tac rítmico de mi reloj. Los susurros se volvían más claros, como si estuvieran justo al otro lado de la pared. Los pasos ya no eran sutiles, sino deliberados, como si alguien estuviera paseándose de un lado a otro. Las perturbaciones eran implacables. Comenzaban alrededor de la medianoche y continuaban hasta altas horas de la madrugada. A menudo me despertaba sobresaltado, con el corazón acelerado mientras escuchaba esos ruidos inquietantes. Me levantaba de la cama, caminaba hasta la pared y pegaba mi oído a ella, intentando entender lo que estaba ocurriendo. Cada vez lo único que encontraba era el silencio de mi propio apartamento y los ecos de mi miedo. Desesperado por encontrar alivio, me acerqué al propietario del edificio. Le describí los ruidos y expresé mi creciente preocupación. El propietario, un hombre de mediana edad con el ceño perpetuamente fruncido, me aseguró que investigaría. Me explicó que la unidad vecina había estado vacía durante un tiempo y prometió revisar el asunto. A pesar de sus garantías, nada pareció cambiar. Los ruidos continuaron y mi sueño se volvió más fragmentado y perturbado. Decidí documentar las perturbaciones, con la esperanza de que un registro de los sonidos ayudara a mi caso. Coloqué una grabadora de voz en mi habitación y la dejé funcionando durante la noche. Cuando revisé las grabaciones me impactó la claridad de los sonidos. Los pasos eran inconfundibles, junto con conversaciones susurradas que parecían flotar a través de las paredes. Era una confirmación de mis experiencias, pero también una fuente de temor creciente. Me acerqué nuevamente al propietario,
presentándole las grabaciones y rogándole que tomara medidas. Escuchó con atención, pero permaneció escéptico. Sugirió que los ruidos podrían ser atribuibles a la antigüedad del edificio o quizás al eco del sonido que viajaba en las estructuras viejas. Su actitud despreocupada me dejó frustrado y sintiéndome impotente. Con el paso de las semanas, las perturbaciones solo empeoraron. Los ruidos se volvieron más intensos, con golpes fuertes y sonidos de arrastre que hacían imposible dormir. Me sentía como si estuviera viviendo en un estado constante de paranoia, incapaz de relajarme o sentirme seguro en mi propio hogar. Permanecía despierto en la cama, aferrándome a las mantas y escuchando los implacables ruidos que parecían acercarse cada vez más. Una noche particularmente escalofriante, los ruidos alcanzaron un clímax. Era como si un gran alboroto estuviera ocurriendo en la unidad vecina. Sonidos de muebles arrastrándose por el suelo, pasos pesados y gritos apagados llenaban el aire. Podía oír claramente algo siendo arrastrado por el suelo, y los susurros se habían transformado en voces urgentes y frenéticas. Incapaz de soportar más la tensión, decidí confrontar el problema directamente. A la mañana siguiente, fui a la oficina del propietario con la ansiedad al límite. Le exigí que tomara medidas inmediatas para investigar el origen de los ruidos. El propietario, visiblemente perturbado por mi insistencia, accedió a tomar medidas más serias. Arregló para que un trabajador de mantenimiento entrara en la unidad vacía y la inspeccionara. El trabajador, armado con un juego de llaves y una linterna, se adentró en el apartamento vacío. Después de una hora de búsqueda minuciosa, regresó con una expresión vacía, afirmando que no había encontrado nada fuera de lo normal. La unidad estaba tan vacía y silenciosa como siempre. A pesar del informe del trabajador, los ruidos continuaron implacables. Sentía un temor que impregnaba cada rincón de mi vida. Mi apartamento, que alguna vez fue un refugio tranquilo, se había convertido en un lugar de ansiedad y miedo. Comencé a evitar estar solo, quedándome en casa de amigos siempre que podía y manteniéndome constantemente en alerta cuando estaba en casa. Finalmente empecé a investigar la historia del edificio, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre el origen de las perturbaciones. Descubrí que el complejo de apartamentos había sido construido en la década de 1920 y había albergado a varios inquilinos a lo largo de los años. Había rumores de residentes que habían experimentado sucesos extraños, pero nada concreto. Al profundizar más, me enteré de que el edificio había sido escenario de un trágico incendio que cobró la vida de varias personas. Las historias que encontré eran escalofriantes y no pude evitar preguntarme si había una conexión entre el incendio y los ruidos que estaba escuchando. La idea de que pudiera estar viviendo entre los ecos del pasado solo profundizó mi sensación de inquietud. Las perturbaciones persistentes y mi creciente temor eventualmente me llevaron a tomar la difícil decisión de mudarme del apartamento. Empaqué mis pertenencias y me fui, con la esperanza de encontrar un lugar donde pudiera recuperar una sensación de normalidad y paz. Al cerrar la puerta de mi antiguo apartamento por última vez, no pude evitar sentir que estaba dejando atrás algo más que un espacio. Era como si estuviera escapando de las sombras mismas que habían atormentado mis noches. El nuevo apartamento era tranquilo y calmado, un marcado contraste con el caos que había experimentado. Sentí alivio al instalarme en mi nuevo hogar, pero los recuerdos de las perturbaciones en la unidad vecina seguían presentes. Los ecos de pasos y susurros dejaron una marca indeleble en mi mente, un recordatorio de la delgada línea entre los vivos y lo desconocido. La experiencia me enseñó que a veces las perturbaciones más inquietantes no provienen de nosotros mismos, sino de los ecos del pasado que persisten justo fuera de nuestro alcance. Historia 3. El día comenzó como cualquier otro. Estaba en medio de organizar mi estudio, clasificando montones de papeles viejos y objetos desechados, cuando sonó el timbre de la puerta. Al abrir me encontré con un repartidor que llevaba una gran caja sin marcas distintivas. Era una escena extraña, sin etiquetas identificativas, sin nombre de compañía y sin documentos de acompañamiento. La caja era sencilla, hecha de madera resistente con refuerzos de metal en las esquinas y una tapa pesada con cerradura.
¿Sabe quién envió esto? Pregunté al repartidor con la curiosidad al máximo. El repartidor negó con la cabeza. No tengo idea. La dejaron en nuestro muelle de carga sin dirección de remitente. Pero está marcada para usted. Le di las gracias y llevé la caja con cuidado al interior. La falta de marcas identificativas o notas solo alimentaba mi curiosidad y aprensión. Coloqué la caja en el suelo de la sala y me quedé mirándola, intentando recordar si había pedido algo recientemente o si esperaba un paquete. Nada me venía a la mente. Con una mezcla de anticipación y nerviosismo, forcé la tapa de la caja. Las bisagras chirriaron al levantarla y me encontré con una colección de objetos que eran a la vez familiares y desconcertantes. Dentro de la caja había pertenencias personales, cartas antiguas, fotografías, recuerdos y otros objetos que había olvidado hace mucho tiempo. Había cosas que había perdido hace años y otras que creía haber desechado. Uno de los primeros objetos que saqué fue un viejo diario encuadernado en cuero. El diario me pertenecía desde mi adolescencia, lleno de entradas de una época en la que la vida parecía más sencilla. Pasé las páginas y las palabras de mi yo más joven trajeron una avalancha de recuerdos, algunos agradables y otros agridulces. El diario había estado perdido durante más de una década, y verlo de nuevo despertó una mezcla de nostalgia e inquietud. A continuación encontré una caja de fotografías antiguas. Había imágenes de mi familia, amigos y de mí en distintas etapas de mi vida. Entre ellas había instantáneas de momentos que había olvidado por completo. Fiestas de cumpleaños, reuniones familiares y vacaciones. Algunas de las fotos estaban dañadas por el tiempo, con colores desvaídos y bordes desgastados, lo que las hacía aún más conmovedoras. Parecía como si alguien hubiera hecho un esfuerzo deliberado por recopilar fragmentos de mi pasado y presentármelos de esta manera inquietante. Entre los objetos también había varias cartas escritas a mano, notas de amigos, familiares e incluso algunas cartas románticas de relaciones pasadas. Todas estaban cuidadosamente dobladas y atadas con una cinta, como si hubieran sido preservadas para este momento. Leerlas era a la vez reconfortante y perturbador, como si me obligaran a revivir momentos que había dejado atrás intencionadamente, volviendo a experimentar sentimientos y experiencias que ya había superado. Mientras seguía revisando la caja, encontré una pequeña joyero que contenía algunas piezas de joyería que había perdido hace años. Un relicario de plata, un par de pendientes y un anillo antiguo que era una reliquia familiar. Estos objetos eran valiosos para mí, y su regreso fue tanto un alivio como una fuente de ansiedad. ¿Por qué estaban allí? ¿Quién los había devuelto? No había nota ni explicación en la caja, ni pista alguna sobre quién podría haberla enviado, o por qué habían reunido estos objetos. El misterio de la caja se volvía más inquietante con cada objeto que desenterraba. Era evidente que alguien había hecho un gran esfuerzo por recopilar y devolver estas pertenencias personales, pero la falta de contexto hacía que el gesto se sintiera ominoso. Revisé la caja en busca de pistas o mensajes ocultos, pero estaba vacía. La propia caja no tenía marcas ni inscripciones que pudieran proporcionar información sobre su origen. La ausencia de cualquier dato identificativo hacía que toda la situación fuera aún más desconcertante. Me sentí observado o manipulado, pero no podía entender el motivo ni la identidad del remitente. En los días que siguieron no pude sacudirme la sensación de que algo estaba mal. La caja y su contenido invadían mis pensamientos, haciéndome sentir incómodo en mi propio hogar. Me encontraba revisando los objetos una y otra vez, tratando de encontrar un significado o un patrón en esa colección de mi historia personal. Cada vez que los miraba sentía una violación de mi privacidad, como si alguien hubiera hurgado en mi pasado sin mi consentimiento. Consideré reportar la caja a las autoridades, pero la falta de evidencia y el hecho de que nada pareciera estar perdido o dañado me hicieron dudar. ¿Qué podría decirles? ¿Que alguien había devuelto mis viejas pertenencias sin explicación? Parecía inverosímil y probablemente no llevaría a ninguna acción concreta. En su lugar decidí guardar los objetos en un lugar seguro y tratar de seguir con mi vida. Estaba decidido a no dejar que la caja dominara mis pensamientos o interrumpiera mi rutina diaria. Sin embargo,
La sensación de intrusión persistía. Cada vez que miraba la caja o los objetos, me recordaban esa experiencia inquietante. Para recuperar algo de normalidad, me enfoqué en organizar y catalogar los objetos de la caja. Aproveché la oportunidad para clasificar las cartas y fotografías, creando nuevos álbumes y organizando mis recuerdos de una manera más deliberada. Este proceso me ayudó a aceptar el pasado y a recuperar cierto control sobre mi propia historia. Con el tiempo, la caja se convirtió en parte del paisaje de mi vida, un extraño recordatorio de los misterios que a veces acechan en nuestra existencia cotidiana. Aunque la identidad del remitente seguía siendo desconocida y el propósito de sus acciones continuaba siendo un misterio, la experiencia tuvo un impacto profundo en mí. Me hizo más consciente de la fragilidad de la privacidad y de las maneras en que nuestras historias personales pueden ser revisitadas de forma inesperada. A medida que pasó el tiempo, el impacto inicial de la caja se desvaneció, pero la lección permaneció. La experiencia me enseñó a valorar el presente y a atesorar los momentos con mis seres queridos, al mismo tiempo que me recordaba la importancia de proteger los límites de mi espacio personal. La caja pudo haber sido un perturbador recordatorio de mi pasado, pero también reforzó mi determinación de vivir el momento y apreciar los recuerdos que realmente importan. Historia 4. Era una fresca noche de otoño cuando descubrí que mi coche había sido robado. La realización llegó como un golpe repentino al salir para ir al trabajo y encontrar un espacio vacío donde había estado mi vehículo. La sensación de violación fue inmediata y abrumadora. Llamé a la policía, presenté un informe y comencé el tedioso proceso de lidiar con la pérdida. Los días que siguieron estuvieron llenos de frustración. Tuve que arreglar transporte alternativo, reorganizar citas y gestionar la incomodidad de estar sin coche. Era un juego de espera, con la esperanza de que mi vehículo fuera recuperado. La policía fue diligente, pero sus actualizaciones eran esporádicas y poco prometedoras. Entonces, de manera tan abrupta como había desaparecido, mi coche fue devuelto. Recibí una llamada de la policía informándome que habían encontrado el vehículo y que lo habían dejado exactamente en el lugar donde lo había estacionado. La noticia fue un alivio, pero estaba teñida de una inquietante sensación de sospecha. ¿Cómo podían haber recuperado mi coche de manera tan perfecta? Parecía casi demasiado conveniente. Cuando recuperé mi coche, realicé una inspección minuciosa. Para mi alivio, no tenía daños ni signos de entrada forzada o maltrato. Todo parecía normal, salvo por un pequeño detalle: un dispositivo de grabación escondido debajo del asiento del conductor. El descubrimiento me dejó en estado de shock. Inicialmente había pasado por alto el dispositivo durante mi inspección, pero al sentarme en el asiento del conductor y prepararme para conducir, algo llamó mi atención. Era una pequeña caja negra discreta, apenas visible, con una luz roja parpadeante en su superficie. La retiré con cuidado, sintiendo que mi corazón se aceleraba con una mezcla de curiosidad y temor. Era del tamaño de una caja de fósforos, sencilla pero perturbadora. Llevé el dispositivo al interior de mi casa mientras mi mente se llenaba de preguntas. Una vez dentro, lo conecté a mi computadora. El proceso fue simple pero tenso. El dispositivo estaba diseñado para ser fácil de usar, y en pocos momentos tuve acceso a los archivos almacenados en él. Las grabaciones comenzaron a reproducirse, cada una un fragmento de mi vida cotidiana de la última semana. La primera era de una conversación casual con un amigo en una cafetería. Las siguientes eran fragmentos de llamadas telefónicas y reuniones, todas mundanas y ordinarias. Sin embargo, a medida que continuaba escuchando, mi sensación de violación se profundizaba. Las grabaciones no solo capturaban conversaciones, sino también los sonidos ambientales de mi día a día. El tintineo de los platos, el ruido del tráfico, el crujir de papeles. Fragmentos de mi mundo privado recopilados sin mi consentimiento. Mi mente corría con posibilidades. ¿Quién podría haber hecho esto? ¿Por qué? ¿Era una vigilancia dirigida o un acto de intrusión aleatorio? Sentí una paranoia abrumadora. La idea de que alguien había estado tan cerca
tan íntimamente involucrado en mi vida, era profundamente perturbadora. Inmediatamente contacté a la policía y les informé sobre el descubrimiento del dispositivo de grabación. Se lo llevaron para analizarlo, pero su investigación no arrojó pistas nuevas. El dispositivo era imposible de rastrear, sin marcas identificativas ni conexiones a ninguna entidad conocida. Me aconsejaron que permaneciera cauteloso y aumentara mis medidas de seguridad personal, pero sus recomendaciones parecían insuficientes. En los días siguientes mi paranoia creció. Observaba con desconfianza cada rostro desconocido y cada situación extraña. Comencé a cuestionar las intenciones de las personas a mi alrededor, convencido de que me estaban observando o siguiendo. La grabación había dejado una sensación de vulnerabilidad que no podía sacudirme. Instalé cámaras de seguridad adicionales en mi casa y coche. Cambié mis rutinas, tomé rutas diferentes al trabajo y evité patrones predecibles. Me volví hiperconsciente de mi entorno, tratando de identificar cualquier posible amenaza. A pesar de estos esfuerzos, el temor de ser observado constantemente persistía. La invasión a mi privacidad me había dejado sintiéndome aislado y en guardia. Luché por confiar en los demás, incluso en aquellos cercanos a mí. Las grabaciones habían revelado demasiado, y el conocimiento de que alguien me había estado monitoreando era una carga pesada. A veces me encontraba cuestionando mi propia cordura, preguntándome si mi paranoia era el resultado de la intrusión o si realmente había una amenaza que no estaba reconociendo. En un intento por recuperar el control, busqué el apoyo de un terapeuta. Las sesiones me ayudaron a procesar el impacto emocional del incidente y me proporcionaron estrategias para manejar la ansiedad y la paranoia. A través de la terapia, aprendí a diferenciar entre miedos racionales e irracionales y trabajé en reconstruir mi sentido de seguridad. Con el paso de los meses, el miedo inmediato comenzó a disiparse, pero el incidente permaneció como un recordatorio inquietante de la fragilidad de la privacidad. El dispositivo de grabación y sus implicaciones habían afectado profundamente mi vida. Aunque había tomado medidas para protegerme, las cicatrices psicológicas del incidente persistían. Nunca supe quién estaba detrás de la vigilancia ni por qué me habían elegido. El caso quedó sin resolver y las grabaciones nunca se utilizaron en mi contra. Sin embargo, la sensación de violación y la paranoia que siguió dejaron una marca imborrable en mi vida. El incidente sirvió como un recordatorio de la capacidad invasiva de la tecnología moderna y la importancia de salvaguardar nuestra privacidad en un mundo cada vez más conectado. Al final aprendí a vivir con la inquietud persistente, aceptándola como parte de mi experiencia. Me mantuve vigilante y cauteloso, pero también trabajé en encontrar un equilibrio entre seguridad y normalidad. El incidente había transformado mi perspectiva sobre la privacidad y la seguridad personal, dejándome más consciente de las amenazas ocultas que pueden acechar en las sombras de nuestra vida cotidiana. Historia 5. Se suponía que sería una escapada relajante, un descanso de una semana del estrés de la vida diaria. Cuando encontré una encantadora propiedad de alquiler en línea, parecía perfecta. Una cabaña aislada en medio del bosque, lejos del bullicio de la ciudad. Las reseñas eran excelentes y las fotos prometían un refugio sereno. La reservé de inmediato, ansioso por un cambio de escenario y una oportunidad para desconectar. Al llegar, la cabaña cumplió con todas mis expectativas. Era pintoresca y acogedora, con una chimenea crepitante y vistas pintorescas del bosque circundante. La sala de estar era espaciosa y acogedora, adornada con muebles antiguos y un encanto clásico. Pasaba mis días explorando los senderos cercanos y mis noches acurrucado con un buen libro frente al fuego. Era idílico, hasta que un descubrimiento destrozó la ilusión de tranquilidad. Una tarde, mientras desempolvaba algunas estanterías en la sala, noté un leve brillo detrás del detector de humo en el techo. La curiosidad me ganó y decidí investigar. Con una escalera y un destornillador quité cuidadosamente el detector de humo. Para mi sorpresa, descubrí una pequeña cámara oculta dentro del dispositivo. La cámara estaba conectada a un delgado cable que desaparecía en la pared.
Mi corazón comenzó a latir rápidamente mientras seguía el rastro del cable. Este conducía a un armario en el pasillo, al que no había prestado atención antes. Dentro, encontré un dispositivo de grabación cuidadosamente escondido detrás de una pila de mantas viejas. La visión de la cámara oculta y su equipo de grabación me revolvió el estómago. La idea de que me hubieran estado grabando en secreto, potencialmente en cada momento de mi estadía, me hizo sentir violado e intensamente incómodo. Tomé fotografías de la cámara y el dispositivo de grabación como evidencia, con las manos temblorosas por una mezcla de miedo y enojo. Inmediatamente contacté al propietario de la propiedad, esperando una explicación. Marqué el número que figuraba en el contrato de alquiler y, cuando el propietario respondió, intenté mantener la calma. Acabo de descubrir una cámara oculta en el detector de humo y un dispositivo de grabación en el armario, dije. ¿Puede explicarme qué está pasando? La respuesta del propietario fue una mezcla de negación y defensiva. No sé nada al respecto, dijo con un tono tenso. Debe ser algún tipo de malentendido. Iré de inmediato para revisarlo. Cuando llegó parecía visiblemente nervioso. Inspeccionó la cámara y el dispositivo de grabación con una calma forzada. Le aseguro que esto no debería estar aquí, dijo, aunque sus palabras hicieron poco por aliviar mi ansiedad. Me encargaré de esto de inmediato. A pesar de sus promesas, la sensación de seguridad que esperaba encontrar en la cabaña se había hecho añicos. No podía dejar de pensar que alguien había estado observándome, invadiendo mi privacidad en un lugar que había confiado. No podía continuar quedándome en la cabaña, así que decidí irme antes de tiempo, con una creciente urgencia de escapar de la situación. Antes de irme me aseguré de recoger todas mis pertenencias y cerrar bien la cabaña. Dejé la cámara oculta y el dispositivo de grabación donde los había encontrado, con la esperanza de que el propietario cumpliera su promesa de resolver el problema. Eché un último vistazo a la cabaña mientras mi mente se llenaba de preguntas y temores. ¿Qué había motivado a alguien a instalar un equipo tan invasivo? ¿Era un incidente aislado o parte de un patrón más amplio? Mientras conducía lejos de la cabaña, no podía dejar de repasar los eventos en mi mente. Cuanto más pensaba en ello, más profundo era mi sentimiento de violación. La idea de haber sido observado en mis momentos más privados era profundamente perturbadora. Me prometí a mí mismo contactar con las autoridades locales y presentar una denuncia formal. Era esencial garantizar que este problema fuera investigado a fondo y que otros fueran advertidos sobre esta posible violación de la privacidad. Cuando regresé a casa, seguí con mi plan. Reporté el incidente a la policía y les proporcioné la evidencia que había recopilado. Tomaron mi declaración y me aseguraron que investigarían el asunto. También contacté con la plataforma de alquiler para informar sobre la propiedad y asegurarme de que nadie más tuviera que pasar por una invasión de privacidad como esta. Las secuelas del incidente me dejaron en tensión. La cabaña, que inicialmente prometía paz y relajación, se había convertido en una fuente de ansiedad y angustia. Me costaba sacudirme la sensación de estar siendo observado, incluso en la comodidad de mi propio hogar. No podía evitar preguntarme cuáles eran las motivaciones detrás de la cámara oculta y el dispositivo de grabación. ¿Formaban parte de un esquema más amplio o era un incidente aislado? A pesar de la experiencia inquietante, intenté concentrarme en seguir adelante. Tomé precauciones adicionales para proteger mi privacidad y me mantuve vigilante. El incidente fue un recordatorio contundente de la importancia de salvaguardar el espacio personal y ser cauteloso al alojarse en lugares desconocidos. Al final, el incidente de la cámara oculta se convirtió en un recuerdo perturbador, un recordatorio de lo fácilmente que se puede romper la confianza y lo esencial que es estar alerta. La cabaña, que alguna vez fue un símbolo de escape, ahora era una advertencia sobre la invasión y la violación. La experiencia me enseñó a ser más vigilante y a confiar en mis instintos cuando algo parecía extraño. El recuerdo de esa cámara oculta permanecería, un recordatorio constante de la importancia de la privacidad y la necesidad de protegerse de amenazas invisibles.